Bueno, de antemano quiero darle la bienvenida a esta tercera clase o sesión en línea. Pues de antemano preguntarle si ustedes me pueden escuchar de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva sin ningún problema. Sí, no, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. De todas maneras, si en dado caso que yo esté explicando algo y ustedes de pronto no puedan apreciar, me aclaran para hacer la respectiva verificación. Bueno, de antemano, como les comentaba, esta es básicamente ya la tercera clase, aunque la unidad número 3 inicia el día sábado. Pero obviamente, como programaron la clase 2 días antes, pues obviamente ya me estoy anticipando que el día sábado a usted se le debe activar. Ya de hecho, inclusive ya ustedes sí han podido verificar en la plataforma, ya han podido encontrar algunos materiales y en el día de hoy yo les voy a explicar la temática y las actividades que ustedes deben desarrollar en esa tercera unidad, la cual va a estar hasta el día, creo que 18, pero las actividades están hasta el día 20. Antes de iniciar, como reflexión, quiero preguntarles si ustedes conocen a José Antonio Meléndez Rodríguez Rivas, si lo conocen, no lo conocen. No todos al tiempo. No, yo no, profesor. Ok, Que lo escucho. Bueno, ¿no hay alguien que conozca a José Antonio Meléndez Rodríguez Rivas de Nicaragua? No, yo no voto. Bueno, listo. Entonces, para que no lo conocen y de pronto en el día de hoy lo quieran conocer, yo le traigo a Tony Meléndez, que es el más conocido como Tony Meléndez, como reflexión para que... sí, así sí lo conozco. Lo pueden, sí, lo pueden ustedes... El que le faltan los brazos, toca la guitarra con los pies. Sí, efectivamente. Entonces, precisamente le traigo hoy a Tony Meléndez como un ejemplo de superación personal, precisamente para ustedes cuando de pronto sientan ese decaimiento, cuando sientan esas ganas que a veces no quieren continuar, que los estudios, que la familia, que el trabajo, entonces a veces se presentan dificultades. Y hoy día le traigo de reflexión al más conocido como Tony Meléndez, el cual también nos ha acompañado en la Universidad del Magdalena en varios conciertos. Tony Meléndez es escritor, cantante, conferencista, compositor, guitarrista internacional. Y Tony Meléndez, como lo pueden apreciar ahí en la fotografía, pues desafortunadamente él nació sin brazo a raíz de una inyección que le aplicaron a su mamá cuando estaba embarazada de él. Pues eso fue lo que le ocasionó para que Tony Meléndez naciera sin brazo, pero eso no fue un impedimento para Tony Meléndez. Y hoy precisamente se lo traigo a ustedes a colación para que sepan de que se pueden superar muchos obstáculos, sea como sea. Y hoy Tony Meléndez les expresa a ustedes, no me digas que no puedes, porque yo puedo, yo quiero y lo voy a lograr a pesar de las dificultades que se me presenten. Es decir, yo sé que ustedes de pronto habrán momentos en que quieran como que dejar la carrera, en que de pronto a veces se les presentan dificultades, mucho trabajo, y precisamente les traigo este ejemplo de Tony Meléndez, que él desde niño quiso ser un escritor, quiso ser un cantante, quiso ser conferencista, compositor y guitarrista, y hoy día lo ha logrado. Y miren que a pesar de que él no tenga sus brazos, Tony Meléndez ha superado todas esas dificultades, ha superado todas esas dificultades, y hoy, Tony Meléndez, a ti, que vas a ser próximo técnico profesional en proceso de gestión pública territorial, el mensaje que Tony Meléndez te trae en el día de hoy se manifiesta en lo siguiente: si yo pude, tú también lo puedes hacer. Así que no me digan que no pueden, porque usted puede hacer mucho más. Solo levántese y diga, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Usted tiene un mundo que conquistar, que solo está esperando y anhelando que usted diga sí. Es decir, vendrán muchas dificultades, claro que sí. De hecho, inclusive ahí les coloqué el enlace para cuando ustedes puedan descargar esta diapositiva y puedan ver el video, un video de 5 minutos, no lo quise colocar ahora para ir avanzando, pero es un video donde... le remueve uno las capas de allá del corazón. Pues precisamente él manifestaba que cuando estaba pequeño las muchachas se burlaban de él, un muchacho sin brazo, y él le daba muy duro, pero a pesar de esas dificultades, él superó todas esas adversidades y hoy día Tony Meléndez es una persona común y corriente como nosotros. Es decir, simplemente le faltan sus brazos, pero una persona que tiene sus hijos, tiene su esposa, en fin, y prácticamente una persona que ha superado todas esas adversidades sin de pronto tener esos dos brazos. Entonces, para el caso de ustedes que están completos, simplemente le traigo a colación a Tony Meléndez para que cuando haya esa dificultad del estudio, del trabajo, del hogar, en fin,
no dejen este sueño tan hermoso que ustedes comenzaron, como es ser técnico profesional, que tarde que temprano va a ser uno de los, digamos, mayores logros que ustedes puedan tener en su vida profesional como tal. Entonces quería precisamente entrar con Tony Melende, para los que no lo conocían, ya algunos de pronto simplemente el nombre no se hacía muy, digamos, tan conocido, pero es muy conocido a nivel internacional, Tony Melende. Ya lo Entonces, trajeron a una semana cultural, profe, a la universidad. sí, lo trajeron, y Tony Melende ha recorrido Colombia y gran parte del mundo y ha superado muchas dificultades. Tony es un ejemplo de superación. Entonces, ahí les dejo el enlace del video para cuando yo les mande las diapositivas, ustedes las puedan descargar y puedan ver ese video de 5 minutos. Bueno, entonces, ya dejando un poco la reflexión y tratándolo de estimular a ustedes, porque como les decía, también fui estudiante, había momentos en que uno quería como que coloquialmente digamos, tirar la toalla, y no, simplemente esos obstáculos se pueden superar cuando uno mismo se motiva, cuando hay de pronto un impulso ahí, no dejar que de pronto muchas personas detractores te dejen cumplir ese sueño que tú has iniciado para ser técnico profesional en gestión pública territorial. Bueno, entrando a los tipos de evaluaciones, sí lo pueden observar, ¿cierto? No hay ningún problema. Tipo de evaluaciones. Bueno, como pueden observar, en las 3 últimas líneas ya básicamente entramos ya a la tercera unidad. Es decir, la tercera unidad ya en el curso a ustedes se les activa el día sábado, como les comentaba anteriormente, y para esta tercera unidad ustedes deben desarrollar un estudio de caso que es totalmente en grupo, y ustedes pueden trabajar con los mismos compañeros con que trabajaron o que vienen trabajando el trabajo ensayo, que ese trabajo ensayo finaliza ya el día 10 de octubre. Entonces, es un estudio de caso que ahorita se los voy a explicar, tiene un valor de 80 puntos, y si nos vamos a la penúltima línea o fila, hay una evaluación final. ¿Sobre qué es esa evaluación final? No los voy a poner a que se estudien todos los materiales que están colgados allá en el curso como tal, no. Simplemente son las diapositivas de la unidad 1 y la unidad 2. A ustedes en su momento han recibido las diapositivas que yo les he enviado a su correo, algunos sí, otros no. Sí, señor. Ok, listo. De igual forma hay algunos que la han descargado, de igual forma yo siempre se les envío. Entonces, solamente de las diapositivas 1 y 2, simplemente quiero que se concentren en esos 2 materiales. De ahí es donde va a salir esa evaluación, que tiene una valoración de 100 puntos, y no es algo, digamos, del otro mundo, es simplemente unas preguntas puntuales, sencillas, que hacen alusión a esas 2 primeras unidades. La tercera unidad no entra durante, digamos, esta evaluación, porque ya se volvería un poco extensa ese material como tal. Y por último, está la participación en clase, que eso se los comenté yo al principio de la primera unidad, cuando tuvimos la primera grabación, que esa evaluación participativa también se une los 5 puntos del foro social y el reconocimiento de la plataforma Braille Pay. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Estamos ya en las 2 últimas filas que hacen referencia a 180 puntos, 100 de la evaluación y 80 de un estudio de caso. Y como pueden observar aquí en el calendario de actividades que ya ustedes han venido, digamos, ya los tienen descargados, miren que donde está la manito amarilla, a mano derecha de sus pantallas, dice que la unidad número 3 inicia el día 3 de octubre, que es el día sábado, el próximo sábado, y finaliza el día 18. Más sin embargo, miren que aquí la unidad 2, ustedes deben entrar a un trabajo ensayo que están realizando en este momento, es decir, lo deben entregar el día 10 de octubre, pero la unidad como tal inicia el día 3. Ya la última clase, por así decirlo, esta es la tercera, donde ya se evacúa la tercera unidad, ya la última, por así decirlo, el último encuentro es un encuentro no magistral, es decir, el último encuentro magistral lo vamos a tener en el día de hoy, el último encuentro que es dentro de 15 días, creo que es 17 días, ya es un encuentro de seguimiento académico de ustedes, es decir, donde yo les voy a presentar las actividades que ustedes han entregado, qué trabajos tienen pendientes, cuál es su calificación, para que vayamos sincronizando y que cuando lleguemos a esta fecha que dice el 24 de octubre, ya ustedes conmigo estén a paz y salvo, es decir, que ya ustedes puedan iniciar un nuevo bloque con otras asignaturas. Creo que inicia ya la primera semana de noviembre y ya ustedes conmigo estén a paz y salvo. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro como el río Magdalena y el río Manzanares?
Ok, listo. Cuando hay silencio es porque de pronto todo está bien claro o estamos muy embolatados. Entonces, el que tenga duda, que tenga inquietud, me lo puede informar y yo con muchísimo gusto los puede orientar. Bueno, Profe, feliz noche, qué pena, profe. Yo Jairo, sí, bienvenido. Bienvenido, Jairo. ¿Va llegando, Jairo? no, profe, ya tengo, primera vez que asisto a su clase, profe, porque he tenido muchos inconvenientes. Ah, ok, Pero Jairo. estoy un Bien. poquito descoordinado ahí. Profe, una pregunta, profe. Sí, ¿quién me habla? En caso tal uno no tenga grupo, puede hacer el trabajo también solo, ¿cierto? Sí, lo puede hacer solo, pero usted sabe que deben concertar conmigo, es decir, simplemente algunos me han escrito al correo, profe, yo definitivamente estuve haciendo el intento de conformar equipo, pero se me dificultó y usted me escribió en el correo y cuando ya yo le dé el aval, sí, trabaje, usted cuando vaya a enviar el trabajo me coloca la observación, profe, yo fui el estudiante que le comenté que no pude conseguir grupo y ya yo lo tengo en cuenta. ¿Se entiende el mensaje? Ok, Jason. Bueno, entrando ya en la temática de la unidad 3, esta temática es totalmente corta, se denomina los canales de atención al ciudadano y ahorita vamos a hablar sobre ello, que este es el tema central de esta unidad número 3, la cual es concisa y corta como tal. Bueno, antes de entrar a la temática, voy a explicarle en sí, como le venía hablando al principio, cuáles son esas actividades que ustedes van a desarrollar precisamente en esta unidad. Este anuncio que yo le estoy mostrando, en este momento ustedes lo van a recibir el día sábado, que es cuando ya se activa toda la unidad, pero me anticipo, pues obviamente aprovechando que programaron hoy, yo digo, bueno, listo, arrancando la unidad número 3, y en ese anuncio, pues básicamente dice que la unidad 3 inicia el día sábado 3, así como lo ven ustedes ahí, 3 de octubre, y finaliza el día 18 de octubre. Más sin embargo, las actividades que yo coloqué, miren que ahí si las ven abajo, esas actividades ustedes me las deben entregar el día 20, es decir, que le estoy dando más o menos un promedio de 20, 21 días para que ustedes resuelvan las actividades y no tengan dificultad porque ustedes ahorita deben terminarme o entregarme el trabajo de ensayo de la unidad número 2 y ahí una vez me lo entreguen ya se ponen a disposición para el desarrollo de las actividades de la unidad número 3. Entonces, para la unidad número 3, miren cómo ven ahí, actividad 1, un estudio de caso, que ya se los voy a explicar, y fecha de envío, fecha final, el día 20 de octubre. Igual la evaluación, tienen una evaluación de las diapositivas 1 y 2, y precisamente la fecha final para usted resolver esa evaluación tiene allá aproximado hasta el día 20 de octubre. Entonces, entrando en la explicación de esas actividades como ustedes las ven ahí, ustedes casualmente, ese trabajo de estudio de la unidad número 3 es totalmente en grupo de 3 a 5, que es básicamente las mismas condiciones con las que ustedes hicieron el trabajo de ensayo, simplemente que acá va a variar de acuerdo porque es un estudio de casos en la cual ustedes ahorita, yo les voy a explicar, van a confrontar dos tipos de clientes, uno antiguo, uno nuevo, y eso a ustedes en cualquier momento se les puede presentar esa eventualidad y lo ideal es que a través de ese estudio de casos usted pueda dar una respuesta qué hacer en esos momentos. Y como les decía, el examen final, ahí dice 5 de octubre, el día 5 de octubre yo se los voy a habilitar a ustedes, es decir, el día 3 inicia la unidad, pero yo siempre dejo 3 días después para que ustedes lean, ustedes puedan detallar el material, que son las diapositivas. ¿Por qué? Porque hay algunos que lo hacen el mismo día y a veces le va garrafalmente mal. Entonces, siempre la experiencia me dice que dejo unos 3 días para activar la evaluación, pues ya de 3 días después usted ha observado el material. Y ustedes también, dentro de esas calificaciones, creo los que han ingresado a la carpeta de calificaciones, ustedes han podido observar que ya sus actividades están calificadas, están retroalimentadas, ¿sí o no? ¿O hay alguien que ha mandado alguna actividad y todavía no la tenga calificada? ¿Sí la han podido observar en la carpeta de calificaciones? ¿Sí han podido? Yo sí. Edwin, ¿quién me hablaba antes? Sí, ¿quién me habla? Yo, profe. Dayana. Kelly Álvarez. Bueno, en mi caso, profe, todavía estoy aprendiendo a usar el campus virtual y la verdad no sé cómo mirarlas. Bueno, Dayana, en este caso usted se va a la carpeta que dice calificaciones y ahí se desglosan todas las evidencias o todos los trabajos, evaluaciones, debates que ustedes han realizado conmigo. Entonces usted va a encontrar ahí foro social, 5 puntos, actividad microdiseño 50, foro unidad 1, 70 puntos y así sucesivamente. ¿Usted no ha ingresado a la carpeta de calificaciones, Dayana?
Bueno, de hecho yo estoy en la plataforma en este momento porque estaba buscando el IDE de la clase, pero Ajá. nunca me abre. Pero entonces estoy en la carpeta. Igual tengo que aprender porque no he explorado mucho pues el campus virtual que es donde estamos trabajando este semestre. Pero sí, a mí me debe aparecer, entonces yo ahorita estoy en la plataforma, yo lo reviso bien. Ok, Dayana, de igual forma también les recomiendo que observen los videos, las grabaciones que yo les hice a ustedes, que quedó ahí en la unidad 1 y 2, y más que todo en la 1 les hice más o menos un recorrido en esa plataforma donde ustedes podían observar y lo ideal es que hagan un reconocimiento de todas. En la carpeta de calificaciones, ustedes van a encontrar un enlace que dice calificación participativa. Esta es la calificación que al final doy yo y que ustedes la van a visualizar allá entre el 20 al 24 de octubre, que es cuando ya finaliza esta asignatura como tal. Ese reconocimiento o participación, básicamente, como le decía, hace parte de que usted entregue sus actividades puntuales, que usted haya participado en los encuentros sincrónicos. Yo al final descargo una estadística. Yo descargo una... Disculpe, una preguntita, profe. Lo que pasa Jairo, cuénteme, Jairo. profe, yo veo que la participación también tiene puntos, la asistencia, pero Sí, claro. hay momentos, pues, por mi trabajo que yo no puedo asistir a ciertas clases. ¿Qué podríamos hacer ahí, profe? ¿Hay algún...? Bueno, Jairo, yo les comentaba a sus compañeros en la primera unidad, no es que estas conferencias, digamos, sean obligatorias, porque somos conscientes que hay algunos que trabajan, otros inclusive se les cruza el horario, y yo les pedía que por mínimo, hombre, ingresen digamos, a estos encuentros sincrónicos, aunque sea una sola vez. ¿Por qué? Porque de igual forma soy consciente que, pues obviamente a ustedes no se les obliga, pero también es importante que ustedes puedan observar la grabación y yo casualmente por eso tomo la asistencia al final, quién me participó y quién no me participó. Por ejemplo, un estudiante que durante las 4 sesiones en línea que tengamos nosotros en clase que nunca haya participado, pues obviamente ese estudiante no va a tener una calificación, digamos, que sea aceptable. Pero aquel estudiante que de pronto así sea en una que me haya participado y yo verifico que entregó sus notas a tiempo, que de pronto hizo buenos trabajos, pues obviamente ya es otro tipo de calificación. ¿Me hago entender, Jairo? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Ok, Jairo. Bueno, entonces, iniciando, vamos a comenzar con la explicación de la evaluación final. Entonces, básicamente, creo que era Dayana que me estaba preguntando, profe, apenas estoy, digamos, revisando cómo es el manejo de la plataforma. Yo siempre trato en lo posible de explicar, de colocarles a ustedes las actividades y también de explicarles dónde las van a encontrar y cómo las van a desarrollar, porque ese es no solamente la misión nuestra de decirles, no, tienen tal actividad, pero también hay que colocar el valor agregado, el esfuerzo extra, donde yo tengo que explicarles dónde van a encontrar esas actividades y cómo la van a desarrollar. Por ejemplo, la evaluación final para el desarrollo de la misma, ya ustedes saben que de antemano ustedes deben verificar las diapositivas 1 y 2. Luego, cuando ya ustedes tengan en esa noción amplia, bueno, listo, ya leí la diapositiva, entonces hay dos opciones, miren, que les estoy mostrando aquí. Cuando ustedes ingresan al curso, tienen dos opciones para hacer esa evaluación. Lo pueden hacer primero por la carpeta de contenidos o se pueden dirigir a la carpeta de cuestionarios, es decir, ustedes cogen cualquier opción. Entonces, si nos vamos a la carpeta de cuestionarios, usted simplemente le da clic donde está la manito número 2 en la parte superior, usted le da clic a esa carpeta y miren que a mano derecha, donde se desglosa una flechita, usted va a encontrar un enlace que va a decir examen final, diapositivas, clases, unidad 1 y 2. Usted simplemente le da clic a ese enlace y miren, le va a salir este pantallazo que yo le estoy mostrando aquí, donde dice instrucciones de la evaluación final. Es importante que usted lea esas instrucciones para que obviamente no vaya a tener dificultades usted en el desarrollo de esa evaluación como tal. Pues básicamente dice que la evaluación tiene 100 puntos, está compuesta por 10 preguntas, tiene 1 hora y tiene un intento. Y su fecha final para desarrollar la misma es el día 20 de octubre. Pero aclaro lo siguiente, yo la evaluación la programé para tener un segundo intento, como última opción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Jairo hizo la evaluación, o Edwin, o Dayana, pero digamos en ese primer intento, ustedes 100 puntos, me obtuvo 20 puntos. Entonces, hay una segunda opción para ese estudiante, pero
esa opción es calificable con la primera o es ponderable. ¿Qué quiere decir? Hombre, si yo saqué 20 y tengo una segunda opción que el profesor me la dio, lo ideal es usted que ya usted se prepara más, puede leer más, puede analizar la diapositiva. Lo ideal es que usted en ese segundo intento pueda obtener la mayor calificación, que es 100. Entonces simplemente se agarra 100 que obtuvo en el segundo intento y 20 en el primero, eso se suma y da el promedio de 60 puntos. Ese es para que aquellos estudiantes que de pronto le vaya muy mal, es decir, que saquen 10, que saquen 20, pero si usted saca un promedio de 60, 70, 80 para arriba, si usted quiere hacer una segunda opción, ya es como querer, digamos, aumentar, digamos, esa calificación, aunque hay algunos que en vez de aumentar, disminuyen. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Léase bien la diapositiva, tampoco se las va a aprender de memoria, ¿no? Son preguntas totalmente puntuales, algunas son de falso y verdadero, otras son de complete, y hay una pregunta, lo aclaro, hay una pregunta que esa la califico yo. Entonces, es posible que usted de esos 100 puntos haya obtenido, digamos, 70, 80, pero hay 20 puntos que los califica el profesor. Entonces, usted tiene que esperar que el profesor le califique esa pregunta que es totalmente abierta, donde yo se la hago a usted, y al final ya usted en vuelta de ¿qué? De 2, 3 días, porque yo siempre estoy verificando la plataforma, yo sé que la califico y usted dirá, bueno, listo, saqué 60, saqué 70. Tengo la opción de presentar una segunda opción, ¿la quiero o no la quiero? Ya eso es algo particular de ustedes, pero en lo posible, recomendación, léanse bien las diapositivas. Si usted las lee, digamos, de manera consciente, no de aprendérsela, digamos, algo que sea, tenga que ser memorizado, ¿no? Yo sé que a usted les va a ir bien. Ya la segunda opción, utilícenla, ya como último, digamos, recurso. Entonces, ustedes van a encontrar, miren que ahí están las instrucciones. Bueno, listo, ya yo leí las instrucciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Le doy clic a ese enlace que dice examen final diapositiva. Miren que aparece con la manito amarilla, entonces lo estoy aquí mostrando con la flechita. Y si nos vamos a mano derecha de su pantalla, esto lo van a encontrar ustedes en un solo bloque, sino que como la diapositiva no me permite, digamos, montarle en un solo bloque, entonces ustedes al final van a encontrar un rótulo, miren que ahí dice iniciar cuestionario, y automáticamente al darle usted clic a ese botón, usted inicia esa evaluación. Ya tendría que usted estar demasiado, digamos que usted haya hecho esa evaluación y no haya leído la diapositiva, ahí sí usted asume la responsabilidad. Entonces, esta es la forma como ustedes la pueden desarrollar en la carpeta de cuestionario, es decir, doy clic al enlace. Así de igual forma, si usted se dirige a la carpeta de contenido, miren que si nos vamos acá, contenido a mano izquierda que aparece con la manito con el número 1, ustedes se van a desplazar donde dice actividades a desarrollar unidad 1, y ahí en esa carpeta precisamente van a encontrar ese enlace, tal y cual van a hacer el mismo procedimiento, lo leen, le dan clic al enlace y lo lleva finalmente a esta barrita que dice iniciar cuestionario. Es decir, en estos momentos la pregunta es, ¿hay alguna dificultad en el momento que el profesor me active la evaluación para yo desarrollar la misma? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Que creo que Dayana me preguntaba, profe, estoy en esto. Yo siempre trato de explicar las evidencias, dónde encontrarlas, cómo desarrollarlas, y ya lo otro, lo que le corresponde a ustedes, lo envían, que es para la cuestión del envío. Entonces, este vendría siendo en sí la evaluación. Que si ustedes pueden ver el microdiseño, creo que habla de 200 puntos, pero para mí 200 puntos es una nota que de pronto es de doble filo para usted. Un estudiante de 200 puntos que saque 10, 20, prácticamente la asignatura se la está, por así decirlo, trabajando muchos puntos. Perdiendo. Sí, hasta la puede estar perdiendo. Entonces, yo siempre trato como que de equilibrar las cargas. Entonces, simplemente le dejé 100 puntos para esta evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo conciso? ¿No hay preguntas hasta el momento? O sea, que nada más sería iniciar cuestionario a profe para el examen. Sí, para el examen, exactamente. Una pregunta. Sí, ¿quién me habla? Ese es Lisbeth. Lisbeth, cuénteme, Lisbeth. Esa es la evaluación de la unidad 3. Esta evaluación hace parte de la unidad 3, sí, Lisbeth, pero el material de estudio, es decir, lo que ustedes van a leer para esa evaluación solamente son las diapositivas 1 y 2. ¿Me hago entender, Lisbeth? De la actividad 1 y 2. Sí, de unidad 1 y 2. Usted sabe que estos encuentros sincrónicos yo siempre les proyecto a ustedes las diapositivas y se las envío a sus correos. Ustedes simplemente van a
de material de estudio, no se metan con los materiales que están allá en el contenido, que aparecen todos esos documentos, no, simplemente váyanse a las diapositivas 1 y 2, que ya yo se las envié a sus correos, más sin embargo el que no la haya recibido la puede descargar en el mismo curso. En el contenido hay una carpeta que dice diapositivas en clase y ahí aparecen esas diapositivas. ¿Aclarado? Listo. Dayana. Ahora sí. Gracias. Ok, Dayana, es Lisbeth. Dayana Sí, señor. Ok, bueno, entonces esa sería la primera evidencia. Y la última, que es un trabajo denominado estudio de caso, que ese estudio de caso es sobre un contexto en el cual ustedes de pronto algún día pueden pasar, digamos, sobre esa experiencia y es casualmente un estudio de caso al cual ustedes deben interpretar cómo actuar cuando se les presente una eventualidad que para este caso es un cliente activo y un cliente nuevo. Entonces, básicamente, ese estudio de caso vamos a verificar las instrucciones y ustedes me van a decir si pueden observar esto que yo les estoy mostrando aquí, que en la parte inferior dice instrucciones, si lo pueden observar. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, le voy a explicar las instrucciones de ese estudio de caso. Entonces, es un estudio de caso de un señor que se llama Diomedes Zuleta Villazón. Y casualmente, ¿en qué consiste el estudio? Primero, les voy a explicar, digamos, las instrucciones y al final ustedes van a ver en qué consiste el estudio de caso. Entonces, el estudio de caso, como dice aquí, estimado estudiante, ya ahorita yo les voy a decir dónde van a encontrar este instructivo. Entonces, básicamente dice, estimado estudiante, en la unidad número 3, usted debe desarrollar un estudio de caso y para que tenga una mayor noción, precisamente es importante que usted lea los materiales de estudio, los cuales va a encontrar allá en la carpeta de la unidad número 3. Ahí va a encontrar usted ese material. Ahora usted ingresa, no va a encontrar nada. Eso simplemente se activa el día 3 de junio, que es donde inicia cuando inicia la unidad como tal. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Se requiere que una vez usted haya leído minuciosamente ese estudio de caso, usted con su grupo, porque es en grupo, en un equipo de trabajo, ustedes deben presentar en un documento en Word que contenga ciertas respuestas y ciertos interrogantes. Es decir, en este estudio de caso, ustedes deben darle respuesta sobre algo, un acontecimiento que ustedes van a palpar en carne propia y ustedes simplemente como grupo van a dar respuestas a unos interrogantes que ahorita vamos a observar al final. Entonces, son aproximadamente 9 interrogantes, totalmente sencillo, de acuerdo a lo que se plantee en el estudio de caso. Entonces, si se supone que el trabajo es en grupo, necesito que todos participen, no que, por ejemplo, solamente Dayana Pérez sea la que dé las respuestas a todos, no, simplemente quiero la participación de todos. ¿Y cómo pueden participar todos? Bueno, en el primer interrogante, supongamos, Edwin Vadillo dijo, bueno, yo voy a dar respuesta al primer interrogante, Carlos Pérez va a dar respuesta al segundo, Dayana al cuarto, Jairo al quinto, y así sucesivamente se van distribuyendo. Entonces, cuando usted dé respuesta a ese interrogante, usted debe colocar respuesta generada por Pablo Pérez, respuesta generada por Edwin Vadillo, respuesta generada por Jairo, en fin, usted coloca en el nombre, pero eso se los aclaro para que todos puedan participar y obviamente todos deben estar incluidos en el trabajo que dieron respuesta a ese interrogante. Ya ustedes, ¿cómo trabajar en equipo? Pues básicamente sería un poco parecido al trabajo de ensayo que ustedes desarrollaron en la unidad número 2 y básicamente ¿en qué consiste? Por ejemplo, es un trabajo colaborativo, grupalmente, de 3 a 5 estudiantes, es decir, no pueden haber más de 6 estudiantes, no pueden haber menos de, digamos, 2 estudiantes. Entonces, para aquellos que se les presenten dificultad, que creo que fue Jairo o alguien que me comentó, Jason, que de pronto se le hacía difícil ya conformar el grupo por cuestiones de trabajo, ya eso me lo notifican por correo y el día que envíen el trabajo me colocan una observación, profe, yo fui el estudiante que le pedí el favor que no podía trabajar en equipo, en grupo, porque se me presentó dificultad. Bueno, listo. Estas son las recomendaciones, cómo trabajar, cómo conformar el grupo de trabajo, pues ya ustedes, la mayoría, ya tienen su equipo conformado, no tienen necesidad, miren que estamos con el tema todavía de la pandemia, el COVID-19, no tienen necesidad de ustedes de reunirse de manera presencial, todo puede ser de manera virtual, deben utilizar las redes sociales, su celular, el correo electrónico, la misma plataforma para que puedan interactuar, es la forma como conformar el equipo de trabajo. Entonces, valoración y fecha de entrega, es decir, ese trabajo que ustedes van a entregar, que se llama estudio de caso,
tiene un valor de 80 puntos y su fecha límite de envío es el día 20 de octubre para que se vayan programando, que tienen 21 días para desarrollar este trabajo que es totalmente sencillo. Y adicionalmente, para el envío del mismo se requiere que cada estudiante independiente que lo hayan realizado de manera grupal, es importante que cada estudiante lo envíe. ¿Por qué? Porque yo aquí también voy a calificar la responsabilidad individual. Es decir, supongamos, Dayana lo hizo con Edwin, Edwin lo hizo con Jason y Jairo, pero de pronto los 3 primeros lo entregaron a la fecha, es decir, al 20 de octubre. Entonces, cuando yo comencé a calificar el trabajo, efectivamente sacaron 70, un ejemplo, grupalmente sacaron 70, pero aquel estudiante que me entregó el trabajo, digamos, el día 22 o 23 de octubre, ya ese valor o esa nota que obtuvieron de manera grupal, ya ese estudiante ya no va a tener esa misma calificación. Entonces, yo le voy a colocar la nota, estimado estudiante, ustedes como grupo sacaron 70, pero como usted entregó el trabajo después de la fecha, su calificación puede ser 50. Entonces, ¿me hago entender? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Me hago entender? Está claro, profe. Ok, Claro. listo, sí, porque es que de todas maneras yo sé, o sea, hay muchos estudiantes que son muy responsables, pero también hay algunos que hay que colocarle una I antes, que son I res, es decir, que de pronto dejan las cosas para última hora. Entonces, lo ideal es formar profesionales que sean, digamos, que cumplan esos compromisos que adquieran, porque allá eso se va a ver reflejado precisamente en el contexto laboral. Por ejemplo, su jefe le pide un informe a usted para el 20 de octubre y usted llega el 20 de octubre y le entrega el informe 15 días después. Usted no sabe que de pronto por esa entrega tardía su jefe perdió un negocio. Entonces, es importante que usted vaya asumiendo las responsabilidades del envío como tal. No quiere decir que el día 20 de octubre, no, ya el profesor me cerró, el día 21 no puedo enviar, no. El curso está habilitado hasta el día 24, pero yo siempre dejo todas las actividades, las dejo disponibles, todas, pero siempre le coloco la nota, estimado estudiante, recuerde que usted entregó este trabajo después de la fecha, de acuerdo al calendario de actividades. La elaboración y presentación del trabajo, miren que viene siendo el punto número 5, pues básicamente, ¿en qué consiste? Es decir, para la elaboración del mismo, se debe desarrollar a computador en hoja tamaño carta. Miren que estos elementos que le estoy colocando aquí prácticamente son las mismas instrucciones que le coloqué allá en el mismo trabajo ensayo. El tipo de letra Arial número 12, el interlineado debe ser 1.5. En cuanto al modo de alineación debe estar justificado y los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben estar en 2.5 y el documento debe ser entregado en Word. ¿Por qué? Porque en Word me permite a mí verificar si ustedes cumplieron con estos criterios. Estos son unos pequeños, unos cuanticos criterios que piden la norma APA, aunque las normas APA ahora no son justificadas, sino es margen a la izquierda, pero es importante que ya ustedes vayan, digamos, implementando componentes que en su momento les permita a ustedes entregar trabajos que cumplan con esos estándares de las normas APA como tal. Es en cuanto a la elaboración. Criterios de evaluación, pues básicamente los criterios es simplemente, se tendrán en cuenta criterios como la coherencia, la ortografía, la presentación, la puntualidad, la redacción, la claridad, el análisis sobre ese estudio de caso que ustedes deben desarrollar. Y si usted tiene cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me pueden escribir al correo mío, ahí está, docenteleomoscote@gmail, y el institucional también está allá en la diapositiva, como también ustedes me pueden escribir al foro de dudas e inquietudes para yo orientarlos sobre este estudio de casos, si en dado caso que queden, por así decirlo, dudas, inquietudes que de pronto a usted no le quedó tan fácil, digamos, el día de hoy. Más sin embargo, va a quedar esta grabación que es como insumo para ustedes y que les va a permitir ampliar un poco más sobre si en dado caso que queden dudas. Y finalmente, el punto 8 dice finalmente en la siguiente página, miren que dice, estimado estudiante, dice la nota, a continuación podrá usted apreciar y leer de manera minuciosa el material de estudio alusivo al trabajo de estudio de casos. Y el estudio de casos, ¿dónde lo van a encontrar? Aquí mismo que dice estudio de casos de el estudiante Diomedes Zuleta Villazón, que es un estudiante técnico profesional en procesos de gestión pública territorial, que es oriundo de allá de Macondo, y
a ese estudiante le pasa un acontecimiento que les puede pasar a ustedes y ustedes simplemente leen el caso donde él va a tener, digamos, una confrontación con un cliente antiguo y un cliente nuevo y al final, después que ustedes lean ese estudio de caso, aquí al final van a tener unos interrogantes que ustedes deben dar respuesta. Entonces, por ejemplo, si se supone que son en grupos de 5, hay 5 estudiantes, entonces el estudiante Carlos, bueno, Carlos dijo, bueno, yo voy a contestar la pregunta número 1, entonces yo contesto y coloco respuesta generada por el estudiante Carlos Pérez. La segunda pregunta, digamos, Eder Oviedo escribió, yo voy a responder la segunda pregunta, pero eso ya usted hace... ustedes hacen eso como grupo, es decir, para que se distribuyan el trabajo y no le quede la responsabilidad a uno solo. Entonces, ya al final, cuando ya ustedes tengan esa respuesta, hombre, lo presentan en ese documento en Word, el cual ya yo les expliqué arriba qué era lo que debía tener, que debía ser justificado, interlineado, en fin. ¿Alguna pregunta hasta el momento relacionado con ese estudio de caso de Diomedes Zuleta Villazón? Todo claro hasta ahora, profe. Todo claro. Bueno, listo. Entonces, si todo quedó tan claro, se me regalan unos segundos aquí. Íbamos por aquí, creo que por esta diapositiva. Me regalan unos segundos mientras voy. Ustedes me dicen si sí pueden observar el curso. Me dicen si sí o no. Si pueden observar el que estamos en el curso. Bueno, listo. Miren que si ustedes se dirigen a la carpeta de contenido, en estos momentos yo estoy en contenido, pero estoy en vista previa del docente. ¿Por qué no coloco vista previa del estudiante? Porque estas actividades todavía no están disponibles para ustedes. A partir del día sábado ya las pueden visualizar. Entonces simplemente, hombre, me dirijo a la carpeta de contenido del curso y el profe me dice que iniciamos la unidad número 3. Y miren que aquí está la carpeta contenidos, actividades número 3. Ahí van a encontrar una subcarpeta donde dice materiales de estudios y actividades a desarrollar. Y miren que sí, le doy clic en la carpeta de actividades a desarrollar. Miren que aquí encuentran el primer enlace del examen y simplemente les doy clic a ese examen, me va a direccionar a una nueva ventana donde yo al final debo dar clic para iniciar el cuestionario o esa evaluación como tal. Ese es para el caso del examen. Y para el caso del estudio de casos del señor Diomedes Zuleta Villazón, que es un estudiante técnico profesional en proceso de gestión pública y territorial, ustedes aquí donde dice clic aquí, ver instrucciones en la parte inferior, ustedes pueden dar clic y descargar lo que yo ahorita les expliqué, que es el instructivo para que ustedes puedan resolver ese trabajo, ese estudio de caso, y cuando ya ustedes lo tengan listo para el envío, se van aquí donde dice el enlace estudio de caso unidad número 3, y allá básicamente hacen el mismo proceso que les he venido mostrando yo en las diapositivas anteriores para que, en las unidades anteriores, perdón, para que ustedes puedan enviar ese estudio de caso. Entonces básicamente voy a enviar ese caso. Lo mismo, simplemente me voy al enlace estudio de caso y miren que al darle usted clic a ese enlace que se denomina estudio de caso, usted va a encontrar a mano derecha acá en su pantalla, va a encontrar un rótulo que dice cargar. Ustedes cargan ese documento y por último le dan clic en enviar al buzón. Entonces hay dos formas de hacer este proceso. ¿Dónde lo puede hacer? Miren que en la parte superior usted se puede dirigir a la carpeta de asignaciones o se puede dirigir a la carpeta de contenido. En esas dos carpetas ustedes me pueden enviar el trabajo. Es decir, en estos momentos ya les expliqué esas dos actividades. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Quiero que me pregunten ahora, es decir, porque esta es la hora para que obviamente ustedes puedan tener una orientación general y no se vayan con duda para su casa. Porque inclusive hay algunos estudiantes, no todos, pero sí les ha pasado que de pronto no ven la grabación y hay algunos estudiantes que me han enviado los trabajos por el correo institucional. ¿Y qué pasa? Que nosotros está prohibido recibir actividades por el correo, excepto que se presente alguna eventualidad que el estudiante no pudo ingresar a la plataforma, que no tiene el código activo, es otra cosa diferente. Pero para yo poderlos calificar, esa actividad debe estar cargada ya en la plataforma para yo verificar la misma, retroalimentarlos y darle la respectiva calificación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo claro, todo conciso, todo muy... Profe, buenas noches. Buenas noches, Lina. Cuénteme, Lina.
Bueno, profe, yo le soy sincera, no le entendí muy bien en la que hay 9 preguntas y usted dice que de las 9 hay que escoger una y responderle y escribir el nombre del que responde, es así, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿Esos Lina. son individuales o es en grupo? Es en grupo, Discúlpeme ahí. es en grupo el trabajo, Lina, es en grupo, Pero, pero o sea, las 9 preguntas hay que responderla el grupo, sino que de pronto si nosotros somos 3. De las ajá. 9 preguntas yo puedo escoger 2, mi otra O compañera sea, puede escoger 3. por ejemplo, ustedes son 3, ¿verdad? Y por sentido Sí. lógico son 9 preguntas. Se supone que cada estudiante debe responder 3 3. preguntas. Pero Ok. la respuesta que dé cada una, pues obviamente es una respuesta consensuada que es en grupo. Es decir, usted va a confiar en lo que dijo María sobre esa respuesta, porque al final al cabo yo voy a calificar es al grupo en general. Es como para que ustedes de pronto se les haga un poco más, digamos, no se les haga tan extenso que yo tengo que responder todas las preguntas. No, simplemente es un trabajo en grupo y quiero que todos participen. ¿Me hago aclarar, Lina? Ok. Sí, profe, gracias. Pensé Ok. que era solo que había que coger una pregunta. Gracias, profe. No, usted cuando ya se reúne con su grupo de 3, usted le pudo decir a María, bueno, María, tú vas a responder la 1, la 4 y la 6. Yo voy a responder la 4, la 7 y la 9. Y obviamente ustedes deben entregar todas esas respuestas en un solo documento, Lina. Y igual el otro trabajo también, ¿verdad? También el otro trabajo en grupo. Profe. Bueno, allá en el Muchísimas en el trabajo ensayo, Lina, allá sí no van a colocar este fragmento lo hizo No, Lina. sí. No, ya eso es totalmente diferente. Acá sí, Sí, porque sí, ya necesito. es este. Ok, Lina. Bueno, aclarado la duda. Gracias, profe. Bueno, Sí, listo. señor, gracias. Ok, Lina. Entonces, ¿algún otro estudiante que tenga alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? Ok, Río Magdalena y Río Manzanares. Bueno, ya vamos a entrar un poco a la temática, pero como les decía, siempre me gusta explicar siempre las actividades y después entro a la temática, porque si ustedes no saben qué es lo que van a hacer y si yo no les doy la explicación correspondiente, pues obviamente ustedes no van a tener la misma idea de pronto que me vayan a entregar algo bien hecho. Entonces es importante aclarar las cosas, las actividades y que sepan ustedes dónde enviarlas y cómo desarrollar las mismas. Entonces, mire, aquí les traigo esta socialización de la calificación cualitativa. Esto se aplicó para el semestre 2001. Hasta el momento todavía, según digamos, las directrices de la coordinación, todavía no se ha estipulado que para el semestre 2022 se vaya a calificar de manera cualitativa, pero en su momento se puede dar. Es decir, yo se los voy a explicar de igual forma. Creo que ustedes recibieron esta información en el semestre pasado y es simplemente recordar la misma, que cuando salga el acuerdo, pues simplemente en estos momentos ustedes están obteniendo calificación cuantitativa, es decir, usted me envía el trabajo y yo lo califico a usted a través de un número, pero cuando ya finalicemos la asignatura como tal y yo les publique la nota definitiva, por ejemplo, yo les voy a calificar de manera cualitativa siempre y cuando para este semestre se apruebe, digamos, ese decreto que efectivamente la calificación al final va a ser de tipo cualitativo. Entonces, básicamente, el decreto anterior decía que si ustedes obtenían un puntaje de 400 a 500 puntos, miren la segunda columna, a usted se le calificaba como cumplimiento destacado en esta asignatura que se denomina atención al ciudadano. Si usted obtenía una calificación de 300 a 399, usted obtenía una calificación cualitativa de cumplimiento aceptable, y si usted obtenía una calificación de 0 a 299, su calificación cualitativa era de no cumplimiento. Lina, si en dado caso que usted obtuviera una calificación total de 401 puntos, ¿cuál sería su calificación cualitativa, Lina? 401 puntos, Lina. ¿Quedó sorprendida, Lina? No, Destacado. Destacado. Ok, Lina. Entonces, aquí su compañero le dijeron que cumplimiento destacado. Y si en dado caso que usted llegase a sacar 301. 301. Sí. Aceptable. Listo. No cumplimiento. Sí. Aceptable, Lina. Aceptable. Cumplimiento aceptable. Y si en dado caso, que espero que aquí ninguno esté, que de pronto vayan a sacar una calificación de 0 a 299, que es no cumplimiento. Este es simplemente para que tengan ustedes una noción que si en dado caso que lleguemos a esta calificación de cualitativo, que eso es al final. Entonces se los hago la claridad por si en dado caso ya usted me imagino que eso lo sabían. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia,
pues le comentaba que esta asignatura es totalmente corta, es decir, simplemente una temática donde se hablan, la temática central se denominan los canales de atención. Y entrando en la conceptualización de qué son esos canales de atención, pues básicamente hace referencia al medio por el que se transmiten los signos o señales que conllevan a la información o mensaje que está enviando un emisor o un receptor, perdón, utilizando un código o un lenguaje. Eso es básicamente lo que nosotros comúnmente podríamos llamar canales de atención. Miren que si nos remontamos allá, cuando la época de los indios, ellos se comunicaban, el canal para ellos transmitir un mensaje lo hacían por medio de un fuego, y ese fuego transmitía el humo, y el humo, cuando zarandeaban, digamos, esa manta, ellos sabían de qué forma la podían zarandear para enviar un mensaje, y casualmente de ahí precisamente nacen esos canales, no directamente de ahí, ya venía de ancestros, pero ellos se comunicaban a través del humo, es decir, ese era su canal de atención. Pues hoy día, en el 2020, ya nosotros tenemos muchos canales que vamos a abordarlo más adelante, pues donde están las redes sociales, ya no es lo mismo, ya usted no se va a comunicar en humo, pero si usted dirá que en estos momentos hay algunas comunidades que todavía se comunican de manera rudimentaria, es decir, no tienen ni celular, no tienen ni internet, nada, y ellos tienen sus canales de atención. Entonces, este es básicamente el concepto, digamos, de una manera muy sencilla para que usted lo pueda entender, de los canales de atención. Pero hay unos elementos muy importantes de la comunicación que hacen parte de esos canales, y son son el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Por ejemplo, el emisor es quien transmite un mensaje, que es la persona, el ordenador, que se puede hacer a través de un móvil o puede ser también un animal. Entonces, es básicamente quien transmite el mensaje. En estos momentos le coloco el ejemplo, yo le estoy transmitiendo a ustedes un mensaje como tal. El receptor es la persona, animal, objeto que recibe el mensaje que el emisor ha enviado. En este caso, ustedes vienen siendo los receptores de este mensaje que yo les he enviado a ustedes, es decir, ustedes son los que están captando ese mensaje como tal, y se denomina receptor el que recibe ese mensaje. Y mensaje como tal está en la información que ha enviado la emisora a su receptor. Entonces, en estos momentos podríamos decir toda esa explicación que yo les he dado de las actividades y que les estoy explicando en estos momentos sobre la temática de canales de atención. Esto vendría siendo el mensaje como tal. Y canal, básicamente, este es el factor que aquí nos importa, es decir, es el medio en el cual se emplea para enviar el mensaje. En este momento el canal que estoy utilizando es a través de la herramienta Zoom. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dirigir, puedan recibir esta clase que de pronto en muchos años atrás, digamos 100, 200 años atrás, de pronto esto era imposible. Entonces, este es el canal que hoy día, obviamente, estoy utilizando yo a través de esta herramienta que es Zoom. ¿Hay alguna inquietud sobre estos elementos de la comunicación? Es totalmente sencillo, que hace relacionado con los canales. Profe. Sí, Lina. Disculpe, es como yo me he hecho la pregunta como los envíos que uno hace por Servientrega con paquetes, que si usted enviara algo digamos, a Barranquilla, Servientrega se demora 2 o 3 días. Yo digo, ¿cómo será dentro de 20 años más adelante? ¿Cómo será cuando uno envíe un paquete? Y miren que sí, serán, o sea, en cuestiones de rapidez, es decir, las empresas cada día están evolucionando más, pues obviamente no se le haga raro, digamos, Lina, que sea en cuestión, es más, hay empresas que usted envía, obviamente el servicio vale un poquito más, pero si usted lo quiere recibir Express, que si lo quiere recibir en 1 hora, y también están, digamos, esas empresas Rappi, y ya eso se está proliferando en Colombia, donde usted necesita algo, usted necesita pagar una factura, y en cuestiones de, póngalo usted 1 o 2 horas, su factura está paga sin necesidad que usted vaya al banco o vaya a alguna entidad a pagar. Eso se está dando, Lina, o sea, es decir, eso no es descabellado, es decir, vendrán de pronto las mismas nuevas tecnologías de la información y la comunicación permitirán que ese proceso se haga lo más rápido posible, y que lo que decía ahorita el servicio Express, ya eso, digamos, se está dando, Lina. ¿Aclarado, Lina? Sí, ese es un transporte nocturno, profe, un transporte especial que uno, pues, obviamente vale un poco más, pero son carros que se transportan exclusivamente las 24 horas, o sea, de corrido, no hacen escala. Efectivamente, Edwin, sí, ya como les comentaba, ya es un valor que
pues obviamente no le va a colocar como, no le va a costar como si fuera un valor, digamos, ordinario, que es lo que paga uno, pero si ya uno ve que la cuestión es de premura, de urgencia, pues obviamente el servicio sí lo hay, simplemente que cuesta un poquito más. Bueno, entonces, aclarados los elementos de la comunicación, entonces, podríamos decir que dentro de los canales de atención hay los más tradicionales, que es los que más conocemos, están cuáles, está el escrito, que está el compuesto por el correo físico o postal, el fax o el correo electrónico, el escrito. Está el presencial, que es básicamente el contacto personalizado que tiene el ciudadano ¿con quién? Con los servidores públicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esos canales de atención de las entidades públicas como tal y que se hacen a través de ¿qué? De instalaciones físicas donde usted va, radica un oficio y eso lo hace usted de manera presencial. Y está el telefónico, que está el contacto verbal, o sea, a través del ciudadano con el servidor público de cierta entidad pública como tal, a través de ¿qué? De medios telefónicos dispuestos para tal fin. Y hay uno que ha venido cogiendo mucha fuerza, que es el EVA, que es el espacio virtual de asesoría, que son los canales virtuales como tal, que hoy en día prácticamente es el boom. Es decir, para usted enviar una información años o 100 años atrás, para usted enviar una información, eso duraba, digamos, días. Hoy día simplemente con darle clic ya usted tiene la información en cuestiones de segundos como tal. Entonces está un canal que es el virtual, que corresponde al chat institucional, y están los espacios virtuales de asesoría, que son esos avatars donde usted ingresa y ahí lo atiende usted, digamos, algunos dicen robot, otros le dicen avatar, que puede ser Luna, puede ser Abril, y usted coloca una simple palabra y esa persona que está ahí como un robot le da respuesta a usted, o si al final usted quiere una atención personalizada, pues ya tiene una persona ahí detrás del teléfono que la está atendiendo en tiempo real o en tiempo sincrónico. Entonces, estos vendrían siendo en sí como los canales más tradicionales que hoy día más se conocen. Y precisamente haciendo un resumen ya general de esos canales de atención, pues básicamente dentro de esos canales, haciendo un resumen general, pues en cuanto a la atención al ciudadano, están los presenciales y están los virtuales, y dentro de esos componentes, de esos presenciales y virtuales, como ya se los dije, ustedes van a encontrar páginas web, que es el chat, blog, donde ustedes pueden interactuar. Inclusive muchas personas compran digamos, un portátil. Usted puede comprar por medio de cualquier página y en cuestiones de días, y si en dado caso que usted quiera que el producto le llegue lo antes posible, lo que decía creo que era Lina Edwin, pues obviamente usted le llega el producto en el día antes, pues obviamente pagando un poquito más. También están los presenciales como las cartas, los documentos, los buzones como tal, está el teléfono telefónico en el cual participan los call centers, está el correo electrónico y están las redes sociales. Este último que son las redes sociales, hoy día es el boom, es decir, es el boom para ustedes, digamos. Miren que muchos de ustedes, aquí hay estudiantes, yo tengo estudiantes de Bucaramanga, tengo estudiantes de Guamal, de Monpós, tengo estudiantes de Astrea, tengo estudiantes de allá del Chocó. Es decir, en estos momentos ustedes no tienen necesidad de reunirse de manera presencial para ustedes interactuar y hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque hoy día las redes sociales nos han permitido eso, que es lo que comúnmente conocemos como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy día, las empresas que no utilicen, digamos, esas redes sociales, que no utilicen el correo electrónico, que no tengan chat, que no tengan páginas web, pues precisamente esas empresas hoy día de pronto están quedando un poco rezagadas y van en dirección contraria a lo que dice este señor, el Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, que expresa lo siguiente: si su negocio no está en Internet, su negocio no existe. Esta es una palabra muy conocida en el e-commerce, como el comercio electrónico, pero las empresas que hoy día deban, digamos, interactuar con el ciudadano, con sus clientes como tal, mínimo deben tener un correo electrónico, mínimo deben tener, digamos, un call center, mínimo deben tener una página web. ¿Por qué? Porque es una forma de interactuar con los usuarios o sus clientes en tiempo luz, es decir, de una manera rápida, porque hay muchas empresas que pierden negocio precisamente porque no están en Internet. Y precisamente les hago este resumen que el canal más utilizado en el mundo son los medios digitales. Miren que en estos momentos nosotros estamos utilizando una plataforma que hay algunos que de pronto les ha dado un poco difícil, pero no se preocupen, digamos la plataforma Braille es para el caso de
la entrega de sus actividades, de sus trabajos, pero en estos momentos también estamos utilizando la plataforma de Zoom, como también hay otras, como hay Meet, están Team, en fin. Hoy día el mundo, a raíz casualmente de lo que está sucediendo, que es el COVID-19, pues obviamente las empresas se han reinventado tantos procesos que todo se debe manejar hoy día, pues obviamente de acuerdo a lo que estamos viviendo, es de manera virtual. Y miren que estos medios digitales hace referencia a esas nuevas plataformas digitales que cada día crecen en Internet y que han hecho posible una mayor interacción con los ciudadanos o clientes. Entonces, eso en sí es el componente, digamos, principal que hace relación a esta unidad que traduce sobre los canales de atención. Ahora entramos en sí a los 10 mandamientos que debe cumplir en el caso de ustedes que van a ser funcionarios públicos, en el caso de ustedes que van a ser profesionales de esa rama de la administración pública. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos que ustedes deben cumplir para utilizar los canales de atención con el ciudadano? Ustedes van a encontrar muchos mandamientos, pero casualmente aquí les trae los más comunes. Entonces, ¿quién me colabora con el primer mandamiento? El ciudadano estará siempre por encima de todo. Okay, es entender, sí, entender que la entidad existe gracias a sus ciudadanos. Estos son la razón de ser en las entidades. Ok, Lina, muchas gracias. Muchas gracias. Okay, paramos ahí, Lina. Entonces, mire, sí, ustedes son la razón de ser, digamos, de la universidad. Es decir, ustedes, en este caso, podríamos llamar ciudadanos, pero no son ciudadanos, es decir, son la razón de ser de nuestra entidad, que es la Universidad del Magdalena. Así de igual forma, las entidades públicas existen. ¿Por qué? Porque obviamente hay una razón de ser, que vienen siendo los ciudadanos como tal, y efectivamente ese primer mandamiento que dice el ciudadano estará siempre por encima de todo. En el caso de ustedes, ustedes son, digamos, la razón de ser de la universidad, y las entidades públicas, la razón de ser de sus entidades son los ciudadanos como tal. Si no hubiese ciudadanos en esas entidades públicas y si no tuviesen ustedes como estudiantes, nosotros docentes y la universidad, simplemente estaría una estructura totalmente vacía. ¿Por qué? Porque ustedes están por encima de todo. Entonces, como servidores públicos, ustedes deben comprender que los deseos, las necesidades e inquietudes del cliente deben estar por encima, obviamente, de las entidades como tal. Entonces, las entidades no están ahí nada más por estar, ¿no? Por prestar un servicio a un ciudadano como tal. Ese vendría siendo en sí el primer mandamiento. ¿Quién me colabora con el segundo? Yo, profe. Lisbeth, cuénteme, Lisbeth. Inspirar confianza. Cumplir tiempo de respuestas y seguimiento. La confianza se logra diciendo la verdad, cumpliendo con aquello que se promete, siendo honesto y actuando con eficiencia. Ok, ustedes como servidores públicos deben inspirarle confianza al ciudadano. Es decir, usted siempre tiene que hablarle a él con la verdad, no decirle, mire, véngase entre 15 días, llegó a los 15 días, cuando llegó no encontró nada. Usted pierde credibilidad, es decir, ya usted no le inspira confianza a ese, digamos, a ese ciudadano como tal, que inclusive cuando llega, digamos, alguna oportunidad, ya ese cliente cuando llega a esa entidad prefiere que lo atienda a otra persona y no a usted, porque siempre usted lo que le inspiró, en vez de inspirarle confianza, usted le inspiró fue que perdió la credibilidad con él porque nunca le cumplió lo que realmente usted le prometió a él. Entonces es importante hablarle con la verdad al cliente o al ciudadano, porque obviamente eso habla por usted como persona, pero también para la misma entidad como tal, es decir, inspirar confianza. ¿Quién me colabora con el tercer mandamiento? Yo, profe. Cuénteme, Jason. Cortesía, amabilidad. El ciudadano debe ser tratado bien, con respeto y paciencia, me parece, porque aquí no logro leer el otro pedacito. Sí, con respeto y paciencia, efectivamente, hay que ser muy cortés y amable. Es decir, en la primera unidad hablamos de la regla de oro, ¿verdad? Es decir, trata a los demás como quieren que te traten a ti. Es decir, usted tiene que ser una persona amable, debe ser una persona que trate al ciudadano con respeto y con mucha paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque de pronto, mire, usted en esos puestos o cuando ustedes sean gerentes de esas entidades públicas como tal, habrá muchas personas que
van de la tercera edad, o otras personas que son jóvenes, que de pronto no entienden la dimensión de lo que usted le está explicando, y a veces usted tiene que explicarle una, dos y hasta tres veces. Entonces hay que ser paciente. La persona que de pronto es impaciente, de pronto a veces va a tener como que va en contravía sobre este mandamiento, que es ser cortés y amable como tal, que colocábamos un ejemplo de un video en la unidad número 2, donde ustedes veían esos aspectos sobre la cortesía y la amabilidad. Este cuarto mandamiento va relacionado con el segundo. ¿Y quién me colabora con ese cuarto mandamiento? No prometas lo que no vas a cumplir. Las promesas generan expectativas en los ciudadanos, y si lo que se promete no es real, su credibilidad como funcionario público quedará en el suelo. Efectivamente, miren que va precisamente con este segundo mandamiento que dice inspirar confianza. Es decir, usted lo que le va, si le va a decir al ciudadano, si va a buscar una petición que reclame, usted le dice, dentro de 15 días hábiles puede venir, que con muchísimo gusto ya su caso está resuelto. Llegaron los 15 días, ¿y qué pasa? Que si usted no le cumplió, digamos, eso a ese ciudadano, pues todo lo que usted hizo va a quedar por el suelo. Es decir, no prometer cosas que de pronto usted no va a cumplir, que simplemente lo dices para salir del paso. No, simplemente hay que ser ético, hay que ser profesional y decirle, mire, de pronto dentro de 15 días cabe la posibilidad que no se le pueda dar, digamos, solución a lo suyo, porque este es un proceso bastante extenso, pero ya usted le está hablando con anticipación y con la verdad. Entonces es importante que si usted va a prometer algo, cúmplalo, y si realmente no lo va a cumplir, pues mejor hacer silencio y tratar en lo posible. Cabe la posibilidad que sea dentro de 15 días, pero puede existir que se pueda extender unos días más. Es decir, hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque si usted pierde su credibilidad como funcionario público, toda esa, digamos, que usted ha dicho anteriormente, quedará totalmente por el suelo. ¿Quién me colabora? Es ahí donde de pronto entra uno en una responsabilidad solidaria por a veces querer, pues, hacer quedar bien, más que todo en estos casos, a los jefes, porque a veces uno sabe la verdad, pero hay jefes que de pronto le dicen, no, dile que eso está dentro de tantos días, o lo que usted estaba comentando, o en su defecto, no, dile que, dale manejo a la situación. O sea, pero cuando le dicen a uno, dale manejo a la situación, es como que atrásalo, envuélvelo, o sea, lo contrario a lo que en realidad debe hacer uno. Efectivamente, y para esos casos, Edwin, es mejor hablar con la verdad. Decirle al ciudadano, mire, es posible que de pronto entre 15 días sí se le pueda dar solución al suyo, pero también cabe la posibilidad porque hay un proceso que a veces se atrasa cierta entidad. Entonces es mejor hablar con la verdad. Entonces a usted le gustaría que le hablaran con la verdad, que no le echaran mentira. Entonces de igual forma también debemos colocarlo precisamente en los zapatos del ciudadano y actuar en la misma forma como quisiera que también de pronto me tratasen a mí. Está el quinto mandamiento, que es conocer al ciudadano, es decir, enseñar a pescar. Pues básicamente es, a veces un ciudadano va a su oficina, digamos usted es gerente de X entidad, y a veces ya usted sabe que va a buscar ese ciudadano porque ya usted lo conoce, ya usted lo ha manejado, e inclusive cuando llegan a muchas entidades, que este tema lo hemos manejado mucho, a veces usted llega a una entidad y usted quiere que digamos, lo atienda sea Erika o sea Paola, pero que no lo atienda Juan o Juanita. ¿Por qué? Porque ya conocen su caso, e inclusive ya usted ha experimentado y inclusive ya hay un acercamiento, hay una empatía, y es importante conocer al ciudadano. Es decir, no es solamente enseñarle a pescar, sino buscar también la manera cómo puede él obtener, digamos, esa información sin necesidad que usted de pronto esté atrás de él. Es decir, orientarlo, pero también les doy las bases para que de pronto está traducido en eso, en enseñarle a pescar, que es un refrán chino que colocan aquí. El sexto mandamiento, que es identificar necesidades y adelantarse. Es decir, a veces de pronto usted puede ofrecer soluciones antes que el ciudadano se las pida. Es decir, usted apenas ve al ciudadano, mire, usted fue la persona que vino la vez pasada, ya usted lo identifica, miren, sí, efectivamente nosotros recibimos su notificación y el proceso que hay que desarrollar, digamos, el proceso que hay que llevar a cabo es este. Es decir, ya usted se está adelantando y está identificando esa necesidad que tiene el ciudadano y que usted le puede dar trámite sin necesidad de, digamos, atrasar el mismo como tal. Alcide, ¿será que me colabora con el séptimo mandamiento, Alcide? Sí, profe. Saber pedir disculpas. Ok, reconocer Alcide. los errores es el símbolo de grandeza.
Aceptar una equivocación hará que el ciudadano comprenda la situación. Las excusas o buscar culpables no será una buena idea. Efectivamente, es decir, saber pedir disculpas, es decir, somos humanos, es decir, en cualquier momento, por mucho que lo sepamos, nosotros podemos cometer errores, es decir, de pronto se nos pasó algo por alto y tener esa grandeza, es decir, el símbolo más grande de la grandeza es reconocer uno que, hombre, uno se equivoca, uno es humano, hombre, sí me equivoqué, sinceramente yo tenía que decirle a usted que este proceso lo debería hacer en X dependencia, pero yo pensé que lo podía resolver y a veces de pronto en vez de asumir que nos equivocamos, buscamos excusas, no es que el culpable es fulano y la verdad que eso no es una idea buena, es decir, buscar culpables. Si realmente yo soy el que cometo el error, porque humano soy, humanos somos, pues obviamente tener esa certeza de decir, hombre, discúlpeme porque la verdad me equivoqué. O sea, no está exento nadie que de pronto alguien se pueda equivocar. Entonces es importante ese mandamiento cuando de pronto alguien dice coloquialmente, hombre, yo me la embarré con este ciudadano, pero yo me la embarré, pero aquí me dejó el celular y lo voy a llamar. Señora María, mire, usted sabe que usted fue la que esta mañana vino aquí en mi oficina, yo le di este proceso, pero mire, vea, por cuestiones aquí, yo reconozco que me equivoqué, el proceso no es así y ya usted reconoce ante ella que se equivocó y la dirección le dice, mire, lo que hay que hacer es esto, es decir, ya usted tiene esa grandeza, reconocer ante ella que realmente usted realmente se equivocó, es saber pedir disculpas ante esos acontecimientos. El octavo aquí me colabora Jason, el octavo. Sí, señor. Un servidor empleado insatisfecho es un ciudadano, profe, que no logro leer el pedacito ahí. Insatisfecho. Sí, señor, insatisfecho. Los servidores que estén conformes con su empleo presentarán bien a la entidad y entregarán todo para que el ciudadano esté a gusto. Se sienta a gusto. ¿Ustedes, los demás estudiantes, sí pueden observar la diapositiva completa o será que yo le estoy aquí? En el caso de Jason, ¿tiene esa dificultad? ¿Sí ven allá? No, se ve muy bien. Se ve todo completo. Ok, ¿usted está viendo la conferencia por el celular, Jason? No, profe, por el portátil, pero es un equipito viejito. Ah, ok, listo, no me preocupe, Jason. Bueno, de todas maneras, mire, con respecto a esto, lo que decía Jason, que el servidor, un empleado insatisfecho es un ciudadano insatisfecho, es decir, a veces muchas personas de pronto llevamos los problemas del hogar al trabajo y de pronto vamos malhumorados y ¿qué pasa? Que hay insatisfacción, es decir, ese servidor público cuando venga ese ciudadano, pues ¿cómo lo irá a tratar? Si básicamente, digamos, peleó con su esposa, con su esposo, con los hijos y mejor dicho allá llevó la rabia, llevó ese mal genio y la descargó con el ciudadano, como también puede existir que a nivel institucional de pronto ese empleado se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque no le brindan las garantías como, digamos, una oficina con todas las condiciones, de pronto la remuneración no es la más adecuada. Entonces, a veces esos servidores que están insatisfechos pueden producir servicios para el ciudadano de manera insatisfecha. ¿Y qué pasa? Que ese ciudadano que fue a buscar esa información, que fue a buscar esa orientación, salió pues, por así decirlo coloquialmente, peor como güey. Entonces, básicamente es importante tener en cuenta ese componente y es que debe existir mucho estímulo tanto de la parte de la entidad pública para con los empleados, es decir, tenerlos capacitados, remunerarles bien y que obviamente ese empleado, ese servidor público pueda ser productivo y que pueda generar, digamos, satisfacciones también para el ciudadano, porque un ciudadano insatisfecho no va a hablar, digamos, de Pablo Pérez, va a hablar de la entidad como tal y una noticia negativa, pues eso se riega facilito para que obviamente de pronto la entidad pueda perder desprestigio como tal. Entonces, de pronto algunos han vivido esa experiencia que ustedes han ido a ciertas entidades y básicamente usted encuentra a esa persona que lo va a atender a usted, pareciera que lo que le falta es como una correa para pegarle a usted. O sea, es decir, hablando aquí en términos como muy coloquiales, pero a veces ha sucedido eso. Entonces, es importante que usted se sienta a gusto, se sienta satisfecho en su trabajo y si en dado caso que exista insatisfacción, hombre, comunicarla con mi jefe, oiga jefe, mire, vea, en el caso del computador, vea, yo tengo un computador viejito, en el caso de Jason, mire que a mí aquí no se me ve bien las diapositivas, hombre, de qué forma podemos nosotros aquí
colaborarme aquí esto para que yo pueda prestar un buen servicio. Entonces, es una forma de interactuar con el jefe en el caso de que, para que usted pueda brindar un buen servicio y que usted no se sienta insatisfecho, de tal forma que el que vaya a pagar prácticamente los platos rotos, bien sea el ciudadano como tal. ¿Quién me colabora con el 9º mandamiento que ya estamos culminando? Yo, profe. ¿Quién es yo? Andrea Linero. Cuénteme, Andrea. El servicio siempre puede mejorar, ve más allá. Por muy buena que sea la atención que se le ofrezca al ciudadano, siempre existe algo que puede ser mejor. Ok, ustedes sí recuerdan la actividad esa que realizaron en el foro de la unidad 1 que dice el esfuerzo extra, ¿sí recuerdan? Sí, profe. De hecho, todos los puntos creo que van pues aliados a ese foro, todos los puntos que ha ido hablando hasta el momento. Sí, efectivamente, como hablamos de los mandamientos que van interligados precisamente a esos canales cuando usted les toque, digamos, sea que tenga que contestar una llamada, sea que lo toque hacer de manera presencial, en fin. Entonces, el servicio siempre puede mejorar, es decir, usted puede dar más de lo que le piden. Es decir, si a usted le piden que solamente le debe dedicar 1 kilómetro a ese ciudadano, no le dedique 1, camine otro kilómetro más, es decir, dé más de lo que de pronto le pidan a usted y créame que usted va a salir como buen ciudadano, también va a representar una buena entidad. A veces de pronto inclusive muchas personas, digamos, llega el ciudadano y usted lo atiende por 1 mes, 2 meses y a veces usted no se aprende el nombre. Entonces es importante aprenderse el nombre, decir buenos días, en fin. Es decir, dar más de lo que de pronto a mí me piden como empleado y que realmente algo que a mí me satisface como profesional, brindar que la entidad como tal pueda, en su efecto, tener digamos, resultados positivos. Entonces, es el ir más allá sobre ese esfuerzo extra. Y por último... Profe. Sí, Andrea, cuénteme. No, Lina. Con cuénteme. ese punto, no recuerdo el nombre exactamente, pero el que hicieron, bueno, la película que hicieron de la En busca de la felicidad. Ah, ok, sí, de Will Smith. Sí, él dice que, pero él dice que él cuando lo contrataron, él era uno de los primeros que llegaba a la empresa y uno de los últimos que se iba. Ok, daba y más ese allá. Esfuerzo al final se vio reflejado porque obtuvo más de lo que él pensó que iba a conseguir, pues. Entonces, sí. A veces el esfuerzo extra nos lleva no solamente a cosas como que se sientan satisfechos los clientes, sino que también nos lleva a cosas buenas económicamente para nosotros también, porque podemos obtener un puesto, no sé, nos pueden ascender a otro puesto más mejor o cuestiones así. Ok, Lina, sí, efectivamente es En busca de la felicidad. Bueno, el protagonista creo que era Will Smith y precisamente ese esfuerzo que hizo él se convirtió en un gran empresario de Estados Unidos después de tantas dificultades que se le presentó y que de pronto lo podemos asociar también así con lo que les dije inicialmente con Tony Meléndez. Y finalizando, entramos al último mandamiento que va relacionado con esos canales de atención y que ustedes como funcionarios, próximos funcionarios, algunos ya lo son, de la gestión pública, de la administración pública como tal, ustedes deben tener en cuenta. Hay un último mandamiento que es: los ciudadanos deben sentir que son apreciados y escuchados. Mire, muchas veces, usted va en muchas entidades y va a exponer un caso y usted a veces siente que no le están prestando atención. ¿Y qué pasa? Usted, pues obviamente hay decepción de esa entidad, de ese empleado, de ese funcionario como tal. Entonces, es importante, usted está atendiendo a un ser humano, es decir, usted debe apreciar a esa persona, debe escucharla, que aunque usted la escuche y de pronto no la vaya a solucionar, pero usted la puede guiar, la puede orientar. Entonces, dentro de esas cosas que hace sentir bien al ciudadano, de apreciarlo y escucharlo, está llamarlo por su nombre, interesarse por lo que él plantea, lo que él desea, es decir, mostrarle a él que realmente usted está interesado en lo que él está solicitando, que muchas veces no cumplimos, pero de pronto usted dio ese esfuerzo más para atenderlo como tal. Bueno, entonces aquí, como les comentaba, aquí básicamente termina esa unidad número 3, que es totalmente corta, y entramos ya a la parte final. Nuevamente les recuerdo que magistralmente nosotros ya terminamos hoy las unidades que son académicas, es decir, ya el último encuentro, que eso
les comentaba al principio que dentro de 15 días ese encuentro va a ser de seguimiento académico, es decir, vamos a tener el encuentro y yo voy a proyectarles, hombre, la estadística, cómo va usted con las evidencias, con los trabajos que ha entregado, qué se le ha calificado, qué le hace falta, porque me ha pasado, hay muchos estudiantes que dicen, no, si yo envié ese microdiseño y resulta y pasa que cuando yo descargo el centro de calificaciones completo, me aparece que usted no ha entregado ese microdiseño. Entonces, el próximo encuentro usted se va a dar cuenta cómo va su rendimiento académico. Entonces, es importante ese último encuentro que no es magistral, porque ya el encuentro magistral lo vivimos en el día de hoy y obviamente ya nosotros estaríamos culminando todo lo que es la parte académica. De aquí en adelante es seguimiento y simplemente que ustedes cumplan con las actividades propuestas y que deben enviar. Por ejemplo, tienen pendiente por entregar en la unidad número 2, tienen pendiente por entregar el trabajo de ensayo hasta el día 10 de octubre y el día 20 de octubre tienen plazo para entregar las actividades de la unidad número 3, que vienen siendo ¿qué? ¿Quién me recuerda? Las preguntas. La evaluación final y... El estudio de caso. La evaluación final, Adriana, ¿y cuál es el otro que tienen que entregar en la unidad número 3? El estudio de caso. Ok, el estudio de caso. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya para finalizar, les traigo esta reflexión solamente para ustedes, técnicos, profesionales, en proceso de gestión pública territorial. Ustedes sí pueden observar, digamos, 4 círculos ahí, 4 y 2 intersecciones, sí lo pueden observar sin ningún problema. Sí. Ok, bueno, entonces simplemente esta reflexión es para que ustedes la puedan aplicar en su vida, es decir, a que cada día sean mejores. ¿Y en qué consiste? Miren que ustedes ven a la mano izquierda, ven 2 círculos verdes y a mano derecha ven 2 círculos azules. Entonces básicamente es algo como para despertarlos, para reflexionarlos, que realmente sí, ustedes pueden ser cada día mejores profesionales. Y miren, y entramos con la primera intersección. En la parte superior que dice mercado laboral, miren, cabe la posibilidad que en el mercado laboral, ustedes puedan encontrar esta M, es decir, puedan encontrar muchos técnicos profesionales en gestión pública territorial, pero también cabe la posibilidad y existe la posibilidad que ustedes en ese mercado laboral, van a encontrar muy pocos excelentes profesionales, técnicos profesionales en gestión pública territorial, es decir, son muy pocos los excelentes profesionales que ustedes van a encontrar allá. Esa es la primera intersección que ustedes pueden ver a mano izquierda. Ahora, si nos vamos a la derecha, en ese mismo mercado laboral, cabe la posibilidad que ustedes van a encontrar esta D, es decir, van a encontrar demasiados técnicos profesionales en gestión pública territorial, pero son escasos los excelentes profesionales que ustedes van a conseguir en ese mercado laboral. Y precisamente en esa intersección de esa E, quiero que ustedes se metan ahí, es decir, hacer excelentes técnicos profesionales en procesos de gestión pública territorial. Y lo ideal es que para hacer esos excelentes profesionales, debo escalar cada día más, debo prepararme, debo documentarme, debo adquirir mayores experiencias. ¿Y cómo la puedo adquirir? En estos momentos ustedes se están formando, sí, ok, pero si usted ya escaló a técnico profesional, haga un esfuerzo más y llegue al tecnólogo y después ascienda a la administración pública, es decir, a convertirse en un profesional en administración pública, es decir, escale hasta la profesionalización, porque eso es lo que hoy día están buscando los mercados laborales, es decir, a esos excelentes profesionales que están muy pocos y son escasos los que se encuentran en el mercado laboral. Miren que aquí les coloqué una imagen de un zapatero y siempre menciono mucho eso, el ejemplo que le daba, lo que le decía Diomedes a Rafael Santos: si te inspira ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Es decir, si ustedes escogieron el camino de técnicos profesionales en procesos de gestión pública territorial, yo
el profesor Leonel Moscote Díaz, quiero que ustedes sean excelentes técnicos profesionales en gestión pública territorial, que allá en el mercado laboral son muy pocos y son los escasos, pero para que ustedes puedan, digamos, lograr esa de excelente, que son escasos allá en el mercado laboral, pues precisamente ustedes en la formación, en la vida, hay dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? Pues básicamente esos dos caminos son el primero, que a veces es muy estigmatizante y duele mucho, que es el ser mediocre, y el segundo, el ser excelente. Pero si diferenciamos entre el uno y el otro, miren que el ser mediocre, como lo ven ahí arriba en la parte superior, valga la redundancia, que dice: el mediocre ama su cama como a sí mismo. El mediocre nace cansado y vive para descansar. El mediocre evade las tareas y siempre está buscando que su labor la realice otro. El mediocre no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Ahora, si nos vamos al siguiente camino, que es el ser excelente, es decir, el ser que es donde quiero que ustedes se queden y cada día vayan afianzando y vayan creciendo en este campo, es para ser excelente el día es corto por todo lo que tiene que realizar. Para ser excelente, la peor enfermedad es sentirse inútil. El ser excelente reta a quienes le rodean a luchar. El ser excelente no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Entonces la pregunta es, ¿y tú qué eliges ser para ti? Y mire, y concluyo con esta gran frase célebre de Miguel Ángel Cornejo, un gran escritor mexicano, que dice: el ser excelente hace todo aquello que el mediocre no sería capaz de realizar, y está convencido que solamente a través de su entrega incondicional y generosa el mundo puede mejorar y hasta lo puede cambiar. Es decir, el ser excelente es el protagonista del cambio, es el arquitecto social de su tiempo. El ser excelente es, por supuesto, ser un triunfador. Y miren que en estos momentos ya ustedes impartieron un camino de ser técnicos profesionales en procesos de gestión pública territorial, pero para ustedes convertirse en esa de excelente, pues precisamente tienen muchas herramientas que a veces de pronto no las utilizamos, pero yo se las traigo a colación en el día de hoy. Mire, ustedes de manera complementaria, ustedes pueden reforzar sus conocimientos a través de muchos diplomados que ustedes van a encontrar gratuitamente, en muchas plataformas. Ah, profe, ¿y eso cómo lo consigo? Pues efectivamente sí lo hay. A veces desconocemos y no los aplicamos, pero precisamente en la noche de hoy yo les quiero manifestar que hay muchos diplomados virtuales y que ustedes pueden realizar y que van direccionados con esa carrera de ustedes de gestión pública territorial. ¿Y cuáles son esos diplomados totalmente gratuitos? Y se los digo básicamente porque también los he realizado, no es, digamos, cuentos de hadas. Mire, hay muchos diplomados gratuitos, les traigo el Politécnico de Colombia, también está el Politécnico Superior, que para mí son diplomados totalmente gratuitos. Son diplomados que los puede usted realizar en cuestiones de ¿qué? De un mes como tal. Simplemente ustedes se inscriben, adquieren el conocimiento y si ustedes se quieren certificar, pues básicamente hoy día ese certificado puede estar entre, si ustedes comienzan a comparar el valor en el mercado, cuánto vale un diplomado, oscila de 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 y hasta 2 millones de pesos. Estos diplomados que van direccionados a sus carreras, mire, aquí les dejo el enlace y ustedes en un mes lo realizan y si quieren obtener el certificado, creo que está hoy día en 65, 70, la última vez que yo lo hice estaba en 69 y he hecho muchos diplomados y como lo he hecho, se los estoy a ustedes garantizando que realmente sí existen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan fortalecer sus competencias. Es decir, usted haciendo un diplomado de esto y con su carrera, le aseguro que usted marca la diferencia en su hoja de vida con muchos técnicos profesionales que vayan a encontrar allá en el mercado laboral, pero que no tienen esa que de pronto va a tener usted, que es de excelente. ¿Por qué? Porque usted se prepara cada día más. Al igual, van a encontrar otros diplomados que sí son totalmente gratuitos. ¿A través de qué? De una plataforma denominada una fundación de Carlos Slim, que es uno de los personajes más ricos del mundo, el dueño de Movistar, en fin. Este señor ofrece una plataforma que es una fundación que él tiene
sobre diplomados totalmente gratuitos, y también ofrece cursos que usted hace tantos cursos y obtiene un diplomado, como usted puede solamente realizar el diplomado y su certificado, como de una fundación que está escrita en México, usted sale certificado de esa institución mexicana como tal. Y aquí también le dejo el enlace, porque estas diapositivas yo se las voy a enviar, yo se las voy a colgar en el curso. ¿Para qué? Para que usted pueda obtener esa E de excelente profesional. Y finalizo con el SENA. No es publicidad pública pagada, no porque trabaje y no, sino que el SENA también te ofrece a ti técnico profesional en procesos de gestión pública territorial, carreras, digamos, cursos cortos virtuales de 40, 50 horas. Miren que en la parte superior, donde dice gerencia pública, miren los cursos que dice comisión personal para servidores públicos, cursos para empleados de carrera administrativa. Miren, ahí hay una serie de cursos que ustedes pueden hacer y que son totalmente gratuitos. Y aquí casualmente les dejo el enlace para que ustedes los consulten, para que ustedes los verifiquen, y concluyo para ustedes obtener esa E de excelentes profesionales. Hay una gran frase célebre que yo quiero que ustedes la manejen y se la puedan empoderar para toda su vida, de este señor que le colocó al final, que dice, de Máximo D'Azeglio. Máximo D'Azeglio hoy día te dice a ti, estudiante de la Universidad Magdalena, técnico profesional en procesos de gestión pública territorial, te dice a ti: aplícate a tu propia educación hasta el último instante de tu vida. Nuevamente repito, Máximo D'Azeglio te expresa a ti: aplícate a tu propia educación hasta el último instante de tu vida. ¿Se entiende el mensaje? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ok. En estos momentos quiero que todos coloquen su nombre y apellido completo, porque ahorita que descargue la grabación se me descarga la lista de asistencia. Entonces quiero que todos hagan esa acción, y es: colocamos el nombre completo, y nombre y apellido completo, y la estudiante que tuvo la dificultad por cuestiones de conectividad, que me habló el estudiante, no me acuerdo en estos momentos, pero que el estudiante que ha interactuado con ella para que coloque el nombre. Entonces les agradezco para que ustedes coloquen el nombre completo y así poder descargar obviamente esa lista de asistencia. Entonces, ya para culminar, quiero escucharlo. Quiero, digamos, si quieren participar, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud. Ya nosotros magistralmente, esta asignatura culmina hoy magistralmente. Ya el otro encuentro es simplemente, como les dije, seguimiento académico, donde les voy a ir recordando las notas, cómo va usted, cómo va en su proceso académico. ¿Alguna duda, alguna inquietud al respecto? Profe, disculpe, yo quería... Jason. Bueno, con respecto a explicar algo, la carrera que estamos nosotros estudiando es la administración, con respecto ya a cosas mucho más grandes en general, como tierra, agua, sectores de mercado, sectores de bosque, ¿sí me entiende? Sí. Por ejemplo, yo he trabajado en compraventa, tengo hace 20 años de trabajar, y el éxito de cada administrador, de cada negocio, es en el buen trato hacia el cliente, la buena atención, el buen compromiso de hacer las cosas de corazón, de saber cómo se llama a cada cliente, porque el sostenimiento de un negocio está en la buena atención al cliente. Porque hay que mirar que en todos los casos de los negocios, por ejemplo, hace 20 años atrás se manejaba mucho oro. Ahorita ya la gente el oro lo maneja más discretamente, con cosas más pequeñas y cosas más diminutas. ¿Ya? Efectivamente, sí. Entonces, por ejemplo, el éxito de aquella gente en aquella época era la cantidad de oro que recibía a muy bajo costo. Por ejemplo, ahora en el futuro, la calidad del éxito es recibir el oro a bastante alto precio. Entonces, la buena atención, la buena disciplina hace que una administración o de un negocio sea excelente. Ya, la motivación, la alegría, no lleva las cosas personales de uno, los problemas al trabajo, porque eso no ayuda para nada a pensar bien y analizar la situación para resolverle a un cliente una necesidad. Efectivamente, Jason, y me imagino que usted, por experiencia propia, muchos clientes han llegado allá que inclusive los han maltratado de pronto de manera verbal, o que no los han atendido bien en otros negocios similares al suyo, ¿cierto?
Sí, señor, claro que sí, sino que uno tiene que manejar mucha prudencia, mucha inteligencia y eficacia. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente llegó a buscar la necesidad mía, la tengo que atender 100%, sea porque él compre o contrate o lleve alguna inquietud que desee que uno le resuelva. Pero ¿quién vende más barato? ¿Quién vende más barato el oro, tú o Jairo? Yo le tapo mucho a él. Ellos tienen una alianza. Profe, quieren comprar el oro barato, pero cuando lo van a vender lo venden muy caro. Muy caro. Entonces ahí el comercio está ahí como que de ellos dos. Profe, por ejemplo, yo cuando comencé a trabajar en compraventa del oro se vendía a 13,000, ahorita está a 200 y pico, entonces es muy diferente el mercado de antes al de ahora. Sí, eso fluctúa, de pronto hay momentos en que sube y en que va, y de pronto... ahora roban más, profe, ahora roban más que antes. Sí, roba más. No, la atención es muy fundamental, Jason, y el caso de Jairo también, o sea, decir, ese es el factor, digamos, ese es el plus de las entidades hoy día. Hay muchas personas, e inclusive un cliente mal atendido, ese cliente te va a quitar a ti otros más. Es decir, profe, algo inteligente de uno observar, leer y ver cosas que las cosas en los negocios no son nada personales, sino solo negocios. Dependiendo del caso que usted esté realizando, sea porque usted trae en un restaurante, en un bar, en una cafetería o en algún lugar, en una oficina, usted tiene que dar excelencia al lugar donde usted está. Siempre que todo, por ejemplo, vestir bien, ser educado y tener mucha amabilidad. Por ejemplo, dos armas muy buenas que uno puede utilizar son la sonrisa y el silencio. La sonrisa en recibir al cliente y el silencio en saberlo escuchar. Vaya. Efectivamente, Jairo, son palabras filosóficas. Son palabras filosóficas, Jairo. Ya entramos en el campo. Ya entramos en el campo de la poesía. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Eso era todo. Es Jason, profe. Jason. Ok, Jason. De todas maneras, muchísimas gracias por la contribución. Sí, Jason, efectivamente, la atención es muy fundamental. Es decir, si ustedes le brindan una atención a sus clientes, le aseguro que esos clientes cada día van en aumento, y aunque de pronto las dificultades vengan, porque sí han venido, así como de pronto hay las vacas gordas, también vienen en su momento las flacas, pero aunque vengan esos momentos de flaqueza, usted se mantiene porque se han empoderado bien del mercado por su atención como tal. ¿Alguien más que quiera intervenir y finalizamos para ya dar la conclusión? ¿O todos ya participaron? Bueno, estimados estudiantes, si de pronto no hay más participación, simplemente decirle en nombre de la universidad, muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud me puede escribir, bien sea al foro de dudas e inquietudes, como también me puede escribir al correo electrónico. Entonces, no siendo más, les deseo éxitos y bendiciones en esta tercera unidad. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Igualmente, profe. Muchísimas gracias. Fue un placer escucharlo y poder estar en su clase. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que descansen. Gracias, profe. Chao, igualmente.